Hola Ana María. Hola, encantada. Igualmente. La autora del libro, Bueno. un libro magnífico, estupendo. Incluso la tapa ya os llamará la atención y lo de dentro luego más. Pues la verdad es que yo lo que estoy encantada de este libro es que has sido partícipe tú de él, porque sí, te he admirado siempre Ay, gracias. y la verdad es que estoy abrumada de poder hoy estar aquí contigo compartiendo este momento. No, yo encantada, abrumada yo. En la vida hay pocos sueños que se puedan realizar a veces y este es uno de ellos. Ay, pues muy agradecida. Pues muy bien, pues aquí hablamos un poco de las dietas de la abuela y tú que has participado en el prólogo, escribiendo un poquito de lo que tú viviste o lo que habías vivido en tu época un poquito respecto a las dietas de antes, ¿no? Que se hacían pues desde una sabiduría más que de un conocimiento, ¿no? Sí, claro, de una sabiduría que venía de años y años en eso. Y el conocimiento de, por decirlo así, de la alimentación se ha transformado en una ciencia cuando la química ha avanzado y nos ha permitido saber no solo la composición de los alimentos, sino luego lo que nuestro cuerpo hacía con ellos dentro. Ahora sabemos dónde van las grasas, qué hacemos con las proteínas, cómo fabricamos las nuestras, y todo eso ha sido gracias a avances de la química. Pero antes ya había muchas personas que sabían que había que comer esto, que había que comer lo otro, de una manera empírica, pero eran conocimientos, sí. Qué bueno, ¿no? Sí. Qué maravilla la ciencia, Sí. que ha podido fusionarse con la sabiduría, ¿no? Y le ha dado sentido a todo, ¿no? Sí, sí. Y la explicación, porque cuando te dicen esto es bueno, tú dices, bueno, ¿por qué es bueno? ¿Para qué es bueno? Pues bueno, es bueno porque tiene esto y esto, y esto sirven para esto. Qué bueno. Entonces, cuando ya te van explicando el por qué y el para qué, es cuando te convencen. Si te quieres convencer, ojo, porque luego hay personas que tienen una filosofía que, por ejemplo, las personas que no quieren comer carne, ¿qué tal? Pues verdaderamente hay que respetarlo. Ahora, ellos es interesante que sepan las proteínas de origen vegetal, por ejemplo, prácticamente no tienen colágeno. El colágeno forma el 38% de nuestro cuerpo, entonces has de tenerlo en cuenta. Y si no comes carne, procura comer pescado, que el pescado sí tiene colágeno. O sea, y luego hay que instruirles en que, por ejemplo, en qué alimentos vegetales son los que tienen más proteínas, porque nunca hay que olvidar, y eso sí que se explica poco, es que el cerebro trabaja con glucosa para obtener energía, pero luego los neurotransmisores, los péptidos cerebrales, que también se llaman neuromoduladores, son proteínas. Y se hacen con proteínas. Y ahí no hay vuelta de hoja. Si tú no comes suficientes proteínas, lo primero que vas a notar es que pierdes memoria. Después, con el tiempo, se empiezan a aflojar los dientes, salen morados con facilidad, haces malas digestiones, pero una de las primeras cosas que se notan si no comes suficientes proteínas es que pierdes memoria. Y la memoria es muy importante porque es la experiencia. La memoria nos recuerda la experiencia, y la experiencia, claro, es fundamental. Sí, la verdad es que sí, para avanzar, ¿no? Para avanzar es muy importante, y para recordar el que te hace bien, el que no te va bien, lo que te hace mal, o lo que puede ser en el futuro, en el pasado, te va dando experiencia para saber un poco lo que tienes que hacer en el presente y en el futuro. Eso es cierto. Sí. La verdad es que a mí lo que me fascina de la sabiduría de antes es que es eso, sin conocimiento, cómo podían de manera intuitiva llegar a hacer creaciones incluso culinarias increíbles, ¿no? Sí. Y desde porque claro, la gente no conocía, sabía que había pasado de abuelas y de bisabuelos y de tatarabuelos, pero no conocían, y ahora tú vas desgranando un poquito el sentido, dices, mira qué bien que la legumbre que la cocinaban pues con laurel,
porque ellos también sabía que es, por ejemplo, que pues son antiparasitarios, antifúngicos, ¿no? Sí. Y, y lo ponían en la legumbre, que lo mejor había estado almacenada durante tiempo, Sí. y era una manera de compensar para los gases también, ¿no? Claro. Se ponían los cominos, Sí. que dices, qué inteligentes, o sea, Sí, sí. ¿no? Sí, sí, y tomaba menta y sabía muchísimas cosas, usar la manzanilla para eso, y luego cuando vino el boldo para el hígado con la manzanilla, o sea, sí, eran unos conocimientos empíricos, pero claro, muy, muy importantes, sí. Sí. Y ya te digo, y la sabiduría de nuestras abuelas y de nuestras madres, incluso en los postres. Lo que no sabían era lo del colesterol y las yemas de huevo en el norte, yo que soy de Bilbao, Sí. yo que soy del norte, pues las yemas de huevo. Mi abuela tenía un libro de cocina que casi la mayor parte de las recetas se toman 12 yemas de huevo para los flanes, Qué para bueno. los... No me acuerdo, se llamaba El Amparo, aquel libro. Qué Y bueno. la mayor parte de las recetas de postres empezaban, se toman 12 yemas de huevo y luego iba añadiendo las otras cosas. Pero entonces la gente se movía. Sí, eso es Y cierto. como la gente se movía y los trabajos se hacían haciendo trabajo físico, la idea de lavar, de planchar, de encender la cocina, tenías primero que coger la leña y llevarla. Entonces, claro, lo del colesterol prácticamente no importaba, incluso que no se supiera, hasta que empezamos a trabajar sentados. Sí, es verdad. Porque cuando empezamos a trabajar sentados, además ya la cocina se daba un botón. Ya no había que subir carbón. Por ejemplo, en Bilbao teníamos cocina de carbón. Yo en Anglés, cuando me casé, la cocina era de leña. Todo suponía ir a buscar, acarrear, cargar, subir escaleras, bajar escaleras, moverte. Y claro, entonces no había esos problemas. Ahora, si aquellas comidas, pues como te decía yo, con tantas yemas, con tanta grasa, en el momento que empezamos a trabajar sentados y a dejar de pasar frío porque teníamos Exacto. todos calefacción, entonces, suerte de que entonces la química empezó a saber todo. Justo coincidió el dejar de trabajar con un gasto físico, con los conocimientos de la química, ya en los triglicéridos, en el colesterol, y entonces por eso ahora estamos en un momento en el que todavía hay gente, sobre todo en los pueblos, claro, que es donde lo pueden hacer. Sí, todavía. Sí, Lo es pueden cierto. hacer, siguen con aquella alimentación, y luego estamos los otros, algunos que también, cuando cuidamos, no comer grasas animales, no tomar yemas de huevo, no comer cosas de sangre, hígado, riñones, que antes comíamos, criadillas, mollejas, sesos. En casa todas las semanas comíamos sesos, criadillas, mollejas, hígado. Los viernes hacíamos arroz blanco con riñones y huevos fritos, plato único, decíamos. Pues todo eso ahora, cuando dejas de comer esas cosas, entonces te empieza a faltar complejo B, que son 8 vitaminas. Te empieza a faltar vitamina A y vitamina D, que están en las grasas de origen animal. Y entonces empiezan otros problemas. Entonces empieza la osteoporosis, porque te falta vitamina D, y luego también hay ahora un problema, sobre todo en las mujeres, la obsesión por adelgazar. Ay, sí. Y esa obsesión por adelgazar hace que muchas señoras tomen para cenar fruta y un yogur. Pero pasa una cosa, que como se dice tanto que la fruta es buena, y es verdad, a veces toman cantidad de fruta con lo que están tomando cantidad de azúcar. Sí, es cierto. Toman un yogur que es medio vasinín de leche. Bueno, incluso desnatado, claro, para adelgazar, pero incluso le ponen un poco de miel porque es buena. ¿Y qué les pasa a esas señoras que no toman proteínas, que les falta vitamina A, vitamina D, que están tomando demasiado azúcar con la fruta y con la miel, y tienen colesterol? Y dicen, pero a mí el doctor me dice que es que me lo fabrica el hígado, y sí, te lo fabrica el hígado. ¿Con qué?
con el azúcar que no quemas, porque además te lo tomas cuando te vas a acostar, te lo tomas en la cena, es diferente. Claro que tomaras tú bastante fruta o zumo de fruta y luego fueras a correr o fueras a nadar, pero si tú te lo tomas antes de ir a dormir, te sube el colesterol. Claro. Sí, y todo eso ahora hay que tener en cuenta, que ese cambio que hemos introducido para evitar la obstrucción de las arterias por grasas saturadas y por el colesterol, que hay que tener cuidadín con lo que se hace. Sí, eso es cierto. También. Y que nos faltan ahora sobre todo vitaminas y minerales. Y los minerales sobre todo con el abonado químico que nos está devolviendo el magnesio a los suelos. Pero faltan también muchas vitaminas debido a que hemos hecho unas dietas restrictivas que no incluyen estos alimentos que nos daban vitamina B, vitamina A y D, y claro, aparecen otros problemas. Sí, es cierto. Y hay que intentar conocerlos Sí, y avisar. Antiguamente era eso, la gente comía de una manera intuitiva, y ahora que tienen conocimiento, lo que yo veo es que el conocimiento es muy interesante y necesario para avanzar la humanidad, pero sí que es cierto que nos lleva a discernir de una manera selectiva, casi apetecible o no, a la mente. Es como, como si la mente hubiera crecido, se hubiera hecho mucho más caprichosa, y entonces viviera más desde el capricho, el sabor, y enmascarara todo, ¿no? Porque yo cuando era niña, mi madre pues nos daba hígado encebollado, Sí, nos daba riñones, nos daba vísceras, nos daba cerebro, sí. nos daba, que es muy interesante, porque cuando hice medicina china y vi la analogía que tenía cuando tratabas, incluso organoterapia en su día, que cuando tenías alguna disfunción del órgano, lo bueno era comer el órgano. Claro. Y todavía en las antiguas medicinas tradicionales eso estaba ahí, ¿no? Y digo, fíjate, y ahora la gente solo de pensarlo muere. De pensarlo dices, la gente hace, o sea, pero la mayoría de la población ya de las últimas generaciones. Y dices, fíjate que antes, o sea, porque no era una cuestión, era una cuestión de tradición, porque la gente dice, ¿no? Porque antes las vísceras eran más baratas y la gente, pues ahora que nos hemos vuelto todos personas que podemos comprar lo que nos apetezca. Pero claro, comer lo que nos apetece nos mata. O sea, yo digo que la mente caprichosa mata al cuerpo físico. Porque ella es caprichosa y quiere lo que quiere. Digo, de los caprichos morimos. Digo, morimos de aquello que nos gusta, no de lo que no nos gusta. ¿No? Porque pecamos más de eso. Sí, no, desde luego. Yo, por ejemplo, yo tuve azúcar un tiempo porque comía muchos hidratos de carbono, poca proteína y muchos dulces. Y me dieron cortisona y hice una diabetes. Y claro, eso lo tengo que cuidar, pero de vez en cuando, o por la tarde para merendar, pues como algo que sería preferible que tomar otra cosa. Bueno. Sí, a veces tomo media magdalena y hubiera sido mejor que tomara una rodaja de pan integral con aceite. Ya. Y otras veces pues tomo una magdalena. Pero bueno, hay que darle algún capricho, algún ¿no? capricho, porque si no la vida es muy triste. Sí, muy triste. Y además vivimos también reprimidos, ¿no? Todo el tiempo. Sí, y la claro, frustración sí, y la represión crea mucha ansiedad, mucha angustia, y amargura. ¿no? Y amargura. Si una persona amarga no puede hacer el bien a los demás. Eso es Para que hagas bien a los otros, necesitas tú estar bien, sentirte bien, para poder dar eso, para poder dar pues salud, energía, necesitas tenerlo tú primero. Eso es cierto, Sí. Es muy importante. Por eso las emociones a veces, pues, a nadie le amarga un dulce, dice, ¿no? Claro. Yo siempre digo a la gente, trabajar para vuestro cuerpo de lunes a viernes. Sí. Digo, el fin de semana es día de fiesta mayor. Pues perfecto. Porque claro, el fin de semana hay que acuerdo. disfrutar, es Claro. el día de la mente. Digo, mira, la mente es como un niño, le tienes que decir, no, ahora no, ahora no, cuando llegue el fin de semana te voy a dar el chocolate, te voy a dar el bollo, te voy a hacer el pastel, para que disfrutes. Como antiguamente en mi casa se comía pues el pollo a la as,
era el pollo al as, era el domingo. Claro. Se tomaban las patatas de la churrería el domingo. El roscón de nata, aquel tan fascinante de hojaldre y nata, pues se comía el domingo. Y se hacía el aperitivo el fin de semana. Incluso mi madre nos daba agua para beber y el domingo nos daba, pues, bueno, pues una bebida muy conocida que era, pues era... Os hacía ilusión. Uy, sí, una ilusión increíble. Claro, incluso los caramelos decían, no, ya sé un caso el domingo. Ya le gustaba mucho el dulce, también. Mi madre también. Mucho, mucho. Yo vengo de madre golosa. Yo también. Y me ha costado a mí mucho reprimirme el dulce, porque en una primera instancia de mi vida también me ha gustado mucho. Sí, Pero también ahora con el conocimiento hay dulces más óptimos, harinas incluso más óptimas también, ¿no? Las harinas, hay que volver a las harinas madre, a las masas madre también. Claro. Y bueno, sabemos ahora, dicen, es que todo se le echa la culpa al gluten. Yo digo que el problema está en los intestinos y claro, el gluten... Pero el gluten hace daño al que tiene intolerancia al gluten. Claro. Pero los demás no. Sí, Es una proteína. claro, es una proteína, ¿no? Es una proteína. Sí. Lo que pasa es que yo creo que hemos abusado de todo tanto, que hemos alterado todo tanto, ¿no? Sí, hay cosas que verdaderamente, porque además se está viendo la obesidad, que ahora viene a ser uno de los... Por un lado hay el hambre y a la vez la obesidad. Cierto. Sí, eso es porque claro, no se come correctamente de acuerdo con la vida que hacemos. Totalmente. Porque claro, la cantidad de hidratos de carbono que se toman depende de lo que tú te mueves. Sí. Exactamente, de lo que... Un 22, un 24% de la glucosa la consume el cerebro, ¿eh? O sea, hay que respetar eso. Pero luego la cantidad de hidratos de carbono está ligada a la actividad física, a los joules que tú quemas. Eso es cierto. Al final Sí, todo sí. es energía, ¿no? Sí, sí. Es cierto. Pero sí, hoy día pues todos estamos más reposados, ¿no? No consumimos tanta Sí, energía. mira, estamos trabajando en cierta manera. Yo luego iré aquí en el despacho, me sentaré y pasaré las mañanas sentada. Claro. Claro, y el consumo de energía es nada y menos. Yo lo digo a la gente, claro, ya no vas a picar piedra como antes, ni Claro. vives, ni trabajas en la intemperie, ni hace frío, porque tenemos Sí, pues sí, el aire calefacción. acondicionado, la calefacción, y es imposible. Si es que el cuerpo, es normal que yo creo que el cuerpo evolucione a una forma que crea confusión. La mente, yo veo a las personas que cada vez están más confundidas tanto que están perdiendo su propia intuición, ¿no? Porque la mente ha crecido demasiado, mucho. Tenemos mucha información. Pero sí, la mente ha crecido y afortunadamente desde el Homo sapiens Sí, eso sí. ha ido creciendo, que nunca hay que olvidar que el cerebro creció cuando la gente empezó a comer proteína animal. Cuando el Homo erectus ya se puso de pie y pudo matar y cazar animales, fue cuando empezó a crecer el cerebro, Nunca hay que olvidar eso. Yo eso lo digo porque los veganos y los vegetarianos, que son personas encantadoras, buenísimas, que no quieren que sufran los animales, todo eso, sí, pero nunca hay que olvidar eso, que hay que comer proteína, Eso es cierto. Sí, y luego ahora tienen la suerte de que se va sabiendo, por ejemplo, pues ya sabemos que hay complementos dietéticos que ya son ricos en proteínas, la clorela y la espirulina, ya son, y luego, claro, las semillas. Las semillas son Las semillas, no olvidéis que las semillas, hay que comer semillas, o sea, no es cuestión de comer verdura y fruta, tenéis que comer muchas semillas, incluidas las de soja, y la soja, pues entonces muchas veces es de difícil digestión la soja. Sí, bastante indigesta. La soja tiene una sustancia que la tripsina, que es el enzima que digiere en el intestino lo que no se ha digerido en el estómago actúa la pepsina, y luego la tripsina y luego la erepsina. Bueno, pues la tripsina se fabrica en el páncreas, el tripsinógeno, se fabrica la sustancia que dará origen a la tripsina.
y en el intestino el tripsino pues, se transforma en tripsina. Bueno, pues la soja en grano tiene una sustancia que impide esa transformación. Y por eso se suele tomar la soja pues en forma de tofu, en forma de salsas. Es fermentado, ¿no? Sí, para que haya una predigestión, ¿no? Para que haya, sí, para que esa sustancia no impida la digestión de las otras proteínas. Esto que dices es muy interesante porque antiguamente también sin conocer la gente hacía sus propios fermentados por una cuestión de durabilidad, pero era una predigestión, ¿no? Sí. Igual que las carnes se maceraban Sí. para que duraran más y para que estuvieran inconscientemente predigeridas, con lo Sí. cual facilitaba la asimilación, ¿no? Exactamente. Que yo siempre digo que hay que volver a eso, porque hay gente que ahora tiene tantos problemas digestivos, y que deberíamos de volver de nuevo, ¿no? A algunas cosas, recuperar cosas del pasado. Sí. O sea, asimilar lo que comemos, Sí. porque nosotros necesitamos que lo que comemos pues no sean residuos, sino que asimilemos la mayor parte y lo que parte de lo que necesitamos. Totalmente. Sí. Yo en este libro que hablamos eso de la parte física, hay una parte que también hablamos que creo que hay que preservar, ¿no? También y hay que preservar de los abuelos, que para mí es la sabiduría a nivel de los principios humanos, ¿no? Sí. Sobre todo pues el respeto, que son valores que se han ido perdiendo, ¿no? También para mí lo que hago es reivindicar un poco toda esa parte, que me parece muy interesante, y que los abuelos de una manera u otra, pues a veces de regañarnos, sí, con mucho amor también, para que, bueno, pues crean una educación y un saber estar en comunidad, ¿no? Sí. Es muy importante. Ahora la educación se ha perdido, ¿eh? En la mayor parte de los chicos jóvenes es muy difícil que sean educados, que te dejen pasar cuando vas a una puerta, que se levanten del asiento del autobús cuando entra un anciano. Ahora eso es muy difícil, en cambio antes eso se llevaba muy bien, ¿eh? Y eran valores que facilitaban la convivencia y también nos hacían sentir bien, ¿no? Porque los valores también nos dan, no sé, nos hacen sentir bien, yo creo. Es que además, ¿no?, te enseñaban urbanidad. Sí, y unos libros de urbanidad. A mí mi abuela me enseñaba, sí, urbanidad se llamaba, te daba clases de urbanidad, como los chicos tenían que dejar pasar a las chicas, como las personas tienes que dejar a las personas mayores en el asiento, como tienes que dar la mano, como tal. Que fíjate, ahora se ha convertido, que ahora está todo el tema de la feminidad, de la masculinidad, pero yo digo, si no era una cuestión de masculino o femenino, ni siquiera se planteaba. Era una cuestión de educación, ¿no? De respeto. De respeto, exacto. Respeto al otro. Sí, yo siento respeto en eso, ¿no? Es como cuando ahora ves en el metro pues una embarazada que está de pie, y nadie se levanta. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Es que esto, por ejemplo, yo cuando era joven era impensable. Era impensable. Eso se ha perdido. O un anciano que estuviera de pie, impensable. Impensable. Y vivimos ya dentro de nuestro ombligo con los móviles todo el día en la mano, que es como una extensión, pero aislados del mundo y ajenos a lo que nos envuelve, ¿no? Sí. Entonces eso corta la interacción, digo, somos como neuronas que de pronto dejan de comunicarse, ¿no? Sí, es que ahora te reúnes con 2 o 3 jóvenes que sean familiares y ellos están con su teléfono. Sí. Y tú entonces, yo pongo la tele, ellos están con su teléfono, y yo pongo la tele, porque me quedo sin conversación. Aislada, ¿no? Aislada. No, pero es tiempo de aislamiento. O sea, realmente a mí lo que me da miedo un poco la humanidad, y la gente le preocupa, lo hablamos en consulta, la soledad. La soledad es algo que va a ser una realidad futura, ¿no? La comunicación personal se está perdiendo, pero de una manera, y entre los jóvenes, y ya sabes, ya lo has visto muchas veces el chiste de los 2 niños que se están hablando con el teléfono, están al lado, pero se comunican a través del teléfono. Es impresionante, sí, ¿no? Por eso que yo siento que si nosotros, una de las cosas que reivindico un poquito más en este libro es que la semilla, que hemos guardado todas las semillas de los alimentos, sí, ahí están en el Polo Norte, ¿no? Sí. Guardadas debajo de hielo, debajo de llave, ¿no? Las semillas originales de los alimentos, pero hay una que no se ha guardado y es la humana, ¿no? Esa es la esencial.
y que debido pues, a la cantidad de elementos que se han introducido en nuestra alimentación de manera muy química, ¿no? Inorgánica, absoluta, pues que nos está creando muchos problemas y que el género humano, ves que poco a poco está devariando, ¿no? La especie. Muchas mujeres, ayer me decía una chica, me decía, es que no conozco a nadie de la clase de mi hija, dice que no haya sido in vitro. O sea, ya ni siquiera la parte original humana, que era la procreación, ni siquiera eso. Es como si la especie, poco a poco, se estuviera desde inconscientemente o conscientemente por el abuso de tantas sustancias y tantos tóxicos, se estuviera extinguiendo. Claro, el conocimiento lleva a buscar las soluciones, pero lo observas y dices, Dios mío, o sea, algo tan natural aparentemente como tener hijos, ahora es algo selectivo, es algo que me parece que de manera natural nos surge, ¿no? Y claro, dices, es preocupante, ¿no? Claro, Porque lo que es preocupante también es, claro, es que ya somos demasiados para la Tierra. sí, demasiados. Ese es el problema ahora, que somos demasiados y claro, cuando dice la contaminación, la primera contaminación es que ahora somos demasiados. El humano es el primer contaminante, ¿no? Primer contaminante. Y la gente de todas las contaminaciones. Sí. Claro, se ha querido preservar tanto la vida, quizá, ¿no? De manera quizás artificial. Que bueno, y se han agotado los suelos y se están agotando, ¿no? El clima está cambiando, hay demasiada basura. El otro día me pasaban un vídeo del famoso, por lo menos en nuestra época, Félix Rodríguez de la Fuente, que anunciaba en el 1972, que era el año que yo nací, anunciaba que en el futuro de la humanidad se vería envuelta de basura, ¿no? Y no iba tan lejos, porque ahora el cuerpo humano, digo, contiene basura, nuestra mente contiene demasiada basura ya, porque hay exceso, los ríos, los montes, es impresionante, ¿no? Y incluso está orbitando basura alrededor de nosotros, ¿no? Sí, los mares ya, los mares es increíble. Es increíble. Hablaba con un paciente mío que ellos extraen el agua virgen no sé cuántos kilómetros abajo del medio de Atlántico. Ellos trabajan con muchos laboratorios a nivel mundial y dice que prácticamente que a partir de unos kilómetros hacia arriba casi todo ya son micropartículas plásticas. Ni siquiera están arriba, o sea, solamente, incluso abajo, incluso está calando, los metales pesados están calando todas las aguas, ¿no? Porque se decía que los peces eran los filtros naturales, bueno, que los filtros de todas esas sustancias, pero ahora todo está saturado, ¿no? Y es algo que dices, bueno, el género humano, pues como tantas especies también están destinados a extinguir, ¿no? Muchas especies se han ido extinguiendo. Si seguimos así, yo creo que, bueno, los más fuertes, de semillas más fuertes, las familias que se hayan preocupado quizá de sus alimentos, que se hayan preocupado también de su bienestar, de su paz interior, de sacar esa amargura, de vivir con ilusión y alegría la vida, todos unidos, hacer piñas como las familias antiguas, que eso también te da vida, te da fuerza. Yo creo que es lo que más va a sobrevivir en este mundo, ¿no? Para el futuro, que esperemos, pues no sé si veremos, porque como siga la cosa así, se precipita todo, porque la vida realmente ahora es como un sueño, lo rápido que va, ¿no? Y cuando eres mayor, cuando tienes mi edad, todavía más rápido. Más rápido, más rápido. Sí. ¿Cómo te sientes tú después de haber vivido tantos años? Bueno, pues, ¿cómo te voy a decir yo? Pues ahora cansada. Cansada. Ahora ya me siento un poco cansada, aunque afortunadamente, como digo yo, todavía la cabeza, si puede funcionar, pues puedes hacer cosas. Qué bueno. Tú sí que has visto todas las generaciones y has visto la vida, ¿no? Pasar Pues, a las abuelas y a sí. todos, ¿no? Qué grande. Pues gracias por haber Gracias, colaborado preciosa. en el libro, aportando tu sabiduría. Para mí un honor. Ha sido sido un honor y soy yo la que tengo que darte las Muchísimas gracias. Ahora siempre. Gracias, Ana María.